Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta, que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El Evangelio según San Juan que estamos leyendo nos ha presentado a Jesús en la ciudad de Jerusalén en una noche en que uno de los judíos principales, amparado por las sombras nocturnas, ha venido a hacerle una visita y a declarar ante él que él y otros han reconocido que Jesús viene de parte de Dios por las obras que hace y por lo tanto es un maestro acreditado por Dios. Y Jesús le ha respondido a este hombre llamado Nicodemo, que significa pueblo vencedor, su nombre, que es necesario que él vuelva a nacer o que nazca de lo alto para que vea el reino de Dios. Nicodemo reflexiona y no entiende cómo es posible que siendo ya adulto un hombre vuelva al vientre de su madre y otra vez pueda nacer. Jesús le dice que esto se va a realizar por medio del agua y del Espíritu. El agua santificada por el Espíritu dará a uno que ha nacido según la carne como carne la posibilidad de nacer otra vez o de tener una existencia nueva y original del Espíritu. Nicodemo no logra entender muchas cosas, pero Jesús le dice que esto se puede obtener gracias a la acción del Espíritu que sopla donde quiere. Y después Jesús le dice a Nicodemo que si él, siendo maestro de Israel, no logra entender estas cosas, ¿cómo va a entender las cosas de las que Jesús habla viniendo de lo alto? Si habla de las cosas terrestres, no lo entiende. Más difícilmente va a entender las cosas celestiales. Y le dice que nadie ha subido al cielo fuera del Hijo del Hombre que ha bajado del cielo. El Hijo del Hombre del que habla es de sí mismo. Y le dice que ha bajado del cielo y está en el cielo. Pero le anuncia que este Hijo del Hombre debe ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, como Jesús será levantado, sucedieron cosas paralelas o se tienen que comparar así. La gente que había sido mordida por la serpiente en el desierto permanecía en vida, pero quien vea a Jesús levantado en alto, crucificado, va a obtener la vida eterna. Es un beneficio mucho mayor de aquel que obtenía quien veía a la serpiente de bronce levantada en un palo, en un asta con un travesaño. Y por eso Jesús ha anunciado la importancia de que se le vea como esa serpiente de bronce capaz de librar de la muerte. Continúa Jesús el discurso diciendo que Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo único. El mundo del que Jesús habla aquí tiene un sentido positivo, es toda la humanidad a la que Dios le concede a través de este Hijo, pero levantado en lo alto, crucificado, el Hijo unigénito de Dios, este va a ser el objeto de la fe. Todo el que crea en este Hijo único de Dios, que es como Isaac, el hijo
unigénito entonces y sacrificio de Abraham, así Jesús también es el Hijo único de Dios que es sacrificado para obtener la reconciliación de todo el mundo. Y se va a obtener en él la vida eterna. No va a perecer todo aquel que crea en este Hijo único de Dios levantado en la cruz. El mundo va a ser beneficiado por la muerte en cruz que Jesús tiene que padecer. Esto es un requisito, una condición requerida para obtener la vida eterna. Acoger a Jesús, el Hijo unigénito de Dios, como el don por excelencia que Dios concede a la humanidad. Este Hijo levantado en alto, este Hijo que muere en la cruz. De esta manera se puede obtener la vida eterna. Nos explica Jesús para qué lo ha enviado al mundo Dios. Él viene al mundo como enviado de Dios, pero viene como hijo. El objetivo de su venida no es condenar al mundo. El propósito de esta venida al mundo es la salvación, para salvar al mundo. Para obtener la salvación es necesario creer en este Hijo unigénito de Dios, pero levantado en alto. Quien crea en Jesús de este mundo, cualquiera de los integrantes del mundo hecho por Dios, se puede salvar. No ha venido como don de Dios este Hijo para condenarnos, pero esta donación de parte de Dios es decisiva. Ante ella no puede haber neutralidad. O se cree o no se cree en este Hijo como don de Dios, como levantado en alto, como crucificado. El que cree en Él como Hijo crucificado no va a ser condenado. Pero quien no cree en el Hijo de Dios donado al mundo para la salvación, ya está condenado precisamente porque no ha querido creer en el Hijo único de Dios. De esto depende la salvación, de esto depende también la condenación. Esto lo hace saber el mismo Jesús cuando dice: la causa de la condena es esta, porque la luz vino al mundo, y estando la luz en el mundo, los hombres tomaron una decisión. Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Evitaron la luz siguiendo las tinieblas, y Jesús lo dice ¿por qué? Porque las obras que efectuaban los hombres que eligieron las tinieblas eran obras malas. Y es que todo aquel que obra el mal no quiere la luz, la detesta, la aborrece, se aleja de ella, porque no quiere que sus obras que son malas queden al descubierto. Y por esta razón, los hombres que prefieren la oscuridad y las tinieblas se alejan de la luz. En cambio, dice Jesús, todo aquel que obra el bien, conforme a la verdad, busca la luz, se acerca a la luz, porque quiere que se vean no solamente sus obras, sino que se perciba también que sus obras son hechas, han sido hechas conforme a la voluntad de Dios. Así Jesús pone en evidencia el proyecto de salvación que Dios tiene al enviar al mundo a su Hijo. La motivación primero es de amor. Dios ha amado tanto al mundo al grado de entregarle a su propio Hijo como sacrificio levantado en la cruz, para darle la vida al mundo, para que el mundo tenga vida eterna. Ha venido a salvar al mundo este Hijo unigénito, pero depende de la posición que se tome ante este don del Padre, que es el Hijo. No hay medias tintas. Quien acepta ahora y aquí este don de parte de Dios, obtiene la salvación al decidirse y creer en Él. Ya ahora, no en el futuro lejano, no hasta el fin del mundo. Pero eso también sucede con el que rechaza a Jesús
desde ahora queda condenado por su libre voluntad. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.